al mensaje de hoy, diríamos la fe no fingida. La fe no fingida. Dice 2 Corintios capítulo 5, el verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. A ver, vamos a leer todos juntos este versículo cortito, pero no lo vamos a leer para los demás, sino vamos a leer para nosotros. ¿Sí? Dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahora vamos a aplicarlo a nosotros, para ahora, para el día de hoy, para este tiempo. No vamos a decir por fe andamos, sino por fe ando. ¿Ok? Amén. Vamos a profetizarnos a nosotros mismos. Entonces, pero vamos a hacerlo con fe. No solamente repetir como se dice como loro, sino entender. Así que vamos a decir ahora, porque por fe ando y no por vista. Amén. 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 Que eso el Espíritu Santo pueda poner en nuestros corazones y hacerlo. El apóstol, sé que leemos los versos anteriores y los versos siguientes, nos habla y enfoca su tema en ciertas cosas, pero yo quiero solamente tomar esta palabra para lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El apóstol cuando dice, por fe andamos, no por vista. Ahora, vamos a ser sinceros. De cierta manera, vamos a decir, tampoco quiero desanimarle ni desanimarnos, queremos animarnos, ¿verdad? Para decir que andamos en este nivel, que andamos por fe y no por vista, sé que todavía nos falta bastante. Porque mayormente andamos por vista, por lo que veo. Y peor todavía, allá afuera muchas veces tengo que ver para creer. Y sin embargo el Evangelio es diferente, tengo que creer para ver. Pero quiero desafiarte un poquito más todavía en esta mañana y vamos a decir juntos, y quiero que atiendan bien esta palabra. Voy a creer, aunque no lo vea. Amén. Porque muchas veces pensamos que la fe y después lo voy a ver. ¿Y si no lo veo? Por fe andamos, no por vista. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y ahora tenemos que aprender a vivir una vida espiritual. Y si no aprendemos esa verdad, todo el tiempo vamos a andar frustrados. Porque la fe que nos están vendiendo en este tiempo es una fe más o menos como que lo obliga a Dios. Él tiene que hacer. ¿No dijiste alguna vez, lloré, yo pedí y yo creí y Dios no me dio? ¿Dijiste alguna vez? Y tal vez lo vas a decir. Porque según nuestro entendimiento, no según la palabra, según nuestro entendimiento, si yo oro y si yo creo, Dios tiene que hacerlo. ¿Es así o no? Bueno, ese es tu versículo, esa es tu Biblia. Pero Dios no dice así. Y ahí nos somos desafiados. Porque ya tenemos, y yo sé que sucede así, pero también tenemos que tener en nuestro corazón de que la fe es seguir creyendo, aunque todavía no lo veo, es cierto, pero un poquito más, aunque nunca no lo vea. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y vamos a leer nada más también, la carta que él le escribe a su hijo Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, Pablo habló mucho de la fe, cuando ya dice que el justo por su fe vivirá. Y realmente si entendemos eso, hermanos, si no aprendemos a practicar la fe y a vivir la fe, no vivimos, solamente andamos.
y respiramos. La fe es lo que nos hace vivir de verdad. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, hablándole a Timoteo y animándole, porque él dice: cada vez que oro y cada vez que me recuerdo de vos, mis lágrimas pero son de gozo. Y él dice en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Quiere decir que hay fe fingida. Y creo que uno, no digo de los mayores, pero uno de los problemas que tenemos todos, una fe fingida. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta mañana nos haga un clic en nuestro chip, por así decirlo, para entender realmente qué es andar por fe, vivir por fe. No es que todas las respuestas van a llegar, y tampoco nos decimos que andar por fe es andar sin nada. Pero con lo que vayamos compartiendo creo que me van a entender un poquito mejor. Pero Pablo dice, trayendo la fe, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Amén. Que en cada uno de nosotros pueda haber una fe no fingida. Porque vuelvo a decirle, la fe que nos están vendiendo en este tiempo es tan, no sé cómo decirle, suave, frágil, fácil. Entonces yo sé que vos tenés necesidad. ¿Tenés necesidad? El Espíritu me reveló. No me reveló el Espíritu. Todos tenemos necesidad. Pero hoy vamos a hacer un pacto. No vamos a hacer. A partir de 100,000. Porque Dios va a abrir la ventana de los cielos. Esa muerte. Y de repente no se abre nunca la ventana. Una fe no fingida. Todos somos instrumentos para hablar, para testificar, para predicar. Pero tenemos que entender que tu fe y mi fe, gracias por las prédicas, por los mensajes, por los instrumentos de Dios, pero tenemos que aprender a ponerla en la palabra. En la palabra. Porque la fe que hoy se habla y se predica, lamentablemente, parece demasiado fácil. Y no es que te la voy a poner difícil. Porque Pablo le dice a Timoteo, vamos a traer la memoria esa fe no fingida que hay en ti, que la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Todos quisiéramos en algún momento tener una herencia millonaria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieren o no? Amén. Yo pensé que ya son demasiado espirituales. Pero ¿quién no quisiera recibir una herencia de fe? Amén. Mira, ojalá heredemos las dos cosas, ¿verdad? Pero digo más. La verdad que no me quedé como herencia con cosas tan valiosas materialmente hablando, pero me quedó como herencia algo poderoso. Fe. Pero una fe no fingida. Que cuando vamos a hablar, cuando vamos a actuar, aun cuando vamos a orar, porque la oración sin fe es pecado, muerte, no sirve. Entonces cuando yo me convenzo a mí mismo que estoy orando y estoy creyendo, y cuando ni yo estoy creyendo, pero Dios está obligado a creer lo que yo no creo.
¿No pasó? Entonces después Dios no responde, es como que Dios tiene hijos privilegiados. No, la fe es mucho más allá. Y cuando dice esa fe no fingida, yo quiero esa fe, yo necesito esa fe, no sé ustedes. Una fe no fingida, una fe genuina, verdadera, que a lo mejor no llama la atención. Tal vez no es algo que le impresiona a muchos. Y tal vez algo que a lo mejor nunca nadie se va a dar cuenta. Pero lo importante es que el cielo sepa que en ti hay una fe no fingida. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que esa fe no es fingida? ¿Cómo vamos a entender que esa fe no es fingida? Es una fe genuina, una fe firme. Porque aún nosotros mismos después nos condenamos. ¿Será que creí, no creí? ¿Se acuerdan cuando a David le desafiaban? No hay Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario? ¿Se acuerdan cuando le estaban crucificando y le gritaron, ¿y? ¿No somos el Hijo de Dios? Si decís que tenés un Dios y que soy Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás? ¿Por qué no te responde? ¿Por qué no le decís que te saque de ahí? Vos y yo tendríamos una gana de pedir fuego. Y le voy a demostrar, me voy a bajar un ratito y después me voy a subir. Iba a perder. Porque iba a ser manipulado. Él no vino para... ¿Ustedes creen que si Él se bajaba de la cruz iban a creer? Ni aún así. Y gracias a Dios que no se bajó, porque nosotros hoy es la fe que nos mantiene. Su muerte y su resurrección. Ahora entonces, hay mucho más para hablar de la fe, y si vamos a hablar de fe no fingida, tenemos un capítulo entero en la Biblia. Yo sé que ya saben dónde está, así que no lo voy a decir. Vamos a leerlo nomás. Hay un capítulo entero en la Biblia donde nos habla de una fe no fingida. ¿Saben? Hebreos 11. El famoso capítulo de los héroes de la fe. Pero ¿saben qué estaba pensando? Y a mí esto me hizo tambalear en cierta manera, porque había sido lo que yo pensaba que era fe. Y si somos sinceros, hoy tenemos la Biblia, tenemos toda la historia, pero para muchos de nosotros, esto que acá nosotros decimos héroes de la fe, no serían héroes de la fe, porque según lo que yo entiendo de fe, no actuaron, no fue fe. Porque probablemente hoy te van a decir que si vos tenés fe y si vos te crees, ¿y por qué todavía no recibís? ¿Y dónde está tu fe? Por eso cuando cantamos que hay una fe desafiante. Y cuando leemos todo este capítulo 11, lo que entendemos es que los que verdaderamente vivieron por fe eran los más antipopulares. Eran los, no digo los más odiados, pero más o menos por ahí andaban. Los menos valorados, tal vez los menos reconocidos. Porque para el mundo y el evangelio que hoy se predica, cuando vos ves a alguien que prosperó y que tiene y que está consiguiendo, que está haciendo, decimos, qué fe, ¿verdad? Pero si le vemos a alguien caminando a pie con una Biblia en su mano, ¿qué vamos a decir? Probablemente no tiene fe ni para una bicicleta.
¿Pero? Y te van a decir, ven ahí, ¿dónde está tu Dios? ¿No te puede dar una bicicleta? Pero ellos necesitan entender que ese Dios a quien realmente adoramos y bendecimos, aunque me dé o no me dé la bicicleta, sigue siendo mi Dios. Y sigo creyéndole a Él. ¿Entienden? Eso es fe. No lo que el mundo diga, ni lo que vos y yo creamos. Porque si no, siempre nos vamos a mover por los resultados. Y entonces terminamos frustrados. Afuera hay tantos cristianos, hijos de Dios, que hoy mismo están enojados con Dios. Porque Dios no hizo como ellos creían o como ellos esperaban y aún como oraban. Así que vamos a... Yo después le animo en su casa, no ahora, en su casa, lean y lean y lean y lean el capítulo 11. Espero que anime tu fe. Así que dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso sabemos, lo hablamos, lo predicamos, lo leímos tantas veces. Sabemos y lo vamos a volver a decir. Que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en ningún momento en ese versículo dice que es la certeza de lo que se espera hasta que recibas. La fe no tiene un plazo de validad, no tiene un plazo determinado. La fe no te dice, ayuna 40 días y recibirás. Persevera 6 meses en la oración y lograrás. La fe no tiene una fecha de vencimiento. No viene con una fecha de cumplimiento. Y a veces nuestra fe la basamos en los resultados de otros. Y no a todos nos va a funcionar de la misma manera. No es que Dios sea diferente, no es que la fe sea diferente. Inclusive, a lo mejor vos tenés más fe que el que ya recibió. Y aunque parezca un poco loco lo que te voy a decir, todavía no recibiste porque vos tenés más fe para seguir esperando. Abran bien los ojos. ¿Entienden? Y Dios dijo, ya le voy a dar a este, porque si no le doy, va a dejar de orar, se va a dejar de congregar, se va a ir al mundo. Pero a vos no te voy a dar todavía, porque tu fe es tan tenaz que sigue creyendo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Medio loco, de verdad. Por eso a mí me cambió. Porque yo estoy orando, estoy creyendo. Y Dios sabe, porque yo no puedo medir tu fe, vos no podés medir la fe de nadie, ni yo sé la fe que tengo, solamente Dios. Y el tema es que, si Dios sabe que yo tengo más fe y voy a poder esperar un poco más todavía, le dice, no te voy a dar todavía, no porque me capriché contigo ni nada, sino que yo sé que vos vas a seguir creyendo. Ajá. Es un poco difícil, ¿verdad? Porque queremos medir nuestra fe. No midas tu fe con lo demás. Ese es vos y Dios. Entonces cuando dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y dice que por ella alcanzaron fama, éxito. ¿Qué alcanzaron? Porque para nosotros hoy en día la fe se va a ver cuando ya nos hacemos famosos.
Cuando nuestro nombre comienza, nuestro Instagram y nuestro Facebook comienza a tener miles de seguidores. Entonces vas a ver cada payasada. No podemos usar una palabra muy fuerte acá, ¿verdad? Pero cada estupidez haciendo con tal de llamar la atención y con tal de impresionar. ¿Ustedes creen que si Abraham hoy tuviese Instagram, cuántos miles de seguidores tendría? Te puedo asegurar que casi nadie. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios le dio la promesa, no le dio una promesa, te voy a dar el barrio. Va a haber un barrio con tu nombre. Naciones. Y tu generación va a ser tan grande, si contar la estrella, contar la arena del mar. O sea que es una locura. Pero para que se cumpla la primera promesa nomás, tardó más de 25 años. O sea que vos abrís tu Instagram y todos los días hablar en fe, predicar y dice, no, pues ya pasó 10 años y la gente en vez de adherirse va a decir, no, mejor salgo porque estoy frustrado. Es loco, no tiene nada. ¿Me entienden? La gran diferencia que hay cuando hay una fe genuina, realmente, porque por ella alcanzaron buen testimonio. La gente busca fama y busca éxito. Entonces, si algún día Dios te lleva y llegas a estar en una plataforma donde miles te aplaudan, oh, gloria a Dios, yo ya le creí a Dios, ¿verdad? Pues si el cielo no te aplaude, y si el cielo ni siquiera quiere escucharte, no todos vamos a estar en el mismo lugar, ni en la misma situación, ni de la misma manera, ¿me entienden? Ahora, si Dios te lleva y estás en una plataforma, estás delante de miles de personas, son las personas más famosas, espiritualmente hablando, gloria a Dios, que tu fe puede inspirar a otros. Pero y si no sucede así, como la vez pasada dije, éxito no es lo que estoy logrando y alcanzando, porque muchas personas que empiezan a tener éxito y en vez de acercarle más a Dios, le empiezan a alejar de Dios. Entonces, si tu bendición te aleja de Dios en vez de acercarte más a Dios, no es bendición, se termina convirtiendo en maldición. Entonces dice, por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Seguimos hablando y seguiremos hablando hasta que el Señor venga, hasta que se termine todo. Seguiremos hablando no solamente de estos hombres y mujeres que están en Hebreo 11. Se seguirá hablando, se seguirá predicando, seguirán inspirando ánimo, seguirán inspirando fe, seguirán inspirando confianza por lo que ellos alcanzaron. Pero ¿saben qué es lo que me hizo pensar de verdad? Porque cuando leemos todo este capítulo, son cosas impresionantes. Dice, vamos a leer el verso 33. Después de nombrar a unos cuantos, dice, porque que por fe conquistaron reino. ¿Eso es fe? Aleluya. Dios te llama a conquistar las naciones. Oh. Y a veces no podemos conquistar a una persona. Con la Irma. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Qué? Taparon boca de leones. ¿Es fe? Aleluya. No, lo primero que nos viene a la mente es Sansón, que liquidó ahí un león. En la cueva cuando tuvo Daniel y los leones, uno dice que se le tapó. Lo que dice acá la Biblia que por fe taparon boca de leones.
Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué dice después? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Ah, qué fe, ¿no? Yo quiero esa fe, Señor. Sin terminar ahí. Pero después, ¿qué dice? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. ¿Es la misma fe o es una fe diferente? ¿Cuál fe vos querés? ¿El primero que leímos? Conquistando reino, tapando boca de leones, apagando fuego, desbaratando ejércitos. ¿Querés esa fe o no? Sí, yo también quiero esa fe. Pero estos que están en el versículo 35, ¿su fe era diferente? Pero para vos y yo, probablemente este verso 35, no tuvieron fe. No le creyeron a Dios. Decían que tenían fe. ¿Cómo que van a ser atormentados? No estamos hablando por el demonio, ¿verdad? Estamos hablando de lo que sufrieron. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener mejor resurrección. Por la misma fe, otros experimentaron ¿qué? Vituperio y esta fe yo no quiero. Esta fe ya no me gusta tanto. Porque por fe, Señor, ata a todos mis enemigos. Señor, por fe, derriba los fuegos sobre ellos. Según nuestra lógica hoy, más todavía el evangelio que se predica hoy, ellos no tuvieron fe. Experimentaron vituperio y azote. Por eso les dije, si ustedes miran y leen bien este capítulo 11, van a encontrar que la mayoría, no sé si todos ellos, no eran gente apreciada, gente aplaudida, gente que realmente todo el mundo, hoy nosotros hablamos de Moisés, de Abraham, de todo ello, gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero si ustedes y yo fuéramos de ellos, en ese momento renunciaríamos a nuestra fe. Porque no tiene lógica. A mí todo el mundo no me quiere. No le caigo bien casi a nadie. Pero no porque soy argel ni antipático. No estoy diciendo eso. Sino por tu fe. Fe y irme. Pues mejor, ¿por qué no? Pero vamos a creerlo a Dios. Porque yo también quiero hacer otra cosa. Dice, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Lo primero nos gusta conquistar reino, orar como Josué y detener el sol, levantar la vara como Moisés y que se abra el mar rojo. Pero no, pocas veces nos acordamos de los 40 años que estuvo en el desierto. Y los 40 años que caminó con Israel en el desierto. 40 años solo cuidando ovejas. Y otros 40 cuidando, no sé si cabras. Que la mayoría de las veces querían matarlo, apedrearlo, lo juzgaban, lo condenaban. ¿Para qué no trajiste al desierto? Vamos a morir de sed. Lo que más recibía todos los días eran plagueos, quejas. Hoy nosotros hablamos de Moisés. ¿Y qué es fe? Seguir firme, no abandonar el ministerio, no correr, no enojarnos, no decirle a Dios, sí, ¿para qué me llamaste? Le saqué de la esclavitud y ahora me quieren crucificar. ¿Es fe? Hay que tener fe para aguantar 40 años a un pueblo rebelde.
¿Le seguirías creyendo a Dios cuando Dios te dijera, mira Moisés, no vas a entrar en Canaán? ¿Le seguirías creyendo a Dios? Seamos sinceros. 40 años aguanté en el desierto y ahora me decís que no voy a entrar. Todos hablamos de que el Señor le llevó, que no vio muerte, gloria a Dios por todo eso. Pero estamos hablando de fe. Cuando abrió el mar rojo, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando golpeó la roca y salió agua, gloria a Dios. Pero después de haber estado 40 años, no solamente en Egipto, enfrentando a Faraón, enfrentando a ese pueblo incrédulo, y ahora Dios le dice, Moisés, no vas a entrar. No puede ser, yo te creí. Por eso hice lo que hice. Por eso, ¿cuántas veces estuve en el monte contigo 40 días, 40 noches? Y por una pequeña falla, por una pequeña equivocación no voy a entrar en Canaán. Vos y yo nos enojamos con Dios para siempre. ¿O no? Hay que tener fe para seguir creyendo. Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin, ¿qué dice tu Biblia? Sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo murieron? Sin haber recibido lo prometido. No me diga. Eso es fe. Y si no recibí lo prometido, ¿le seguiré creyendo a Dios? Le creí a Dios. Yo sabía que me iba a una casa y no puede ser que me vaya de este mundo sin tener mi casa. ¿Seguiríamos creyendo a Dios? Por eso digo, la fe que el Evangelio de hoy nos está ofreciendo es muy, no sé cómo decirlo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la fe para ellos es que Dios tiene que darte, tiene que hacer como sea, porque vos le estás creyendo. Y de acuerdo a lo que Dios te llame, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere hacer contigo, es lo que Él va a hacer como Él quiere. Lo importante es que en el cielo está escrito que vos y yo le seguimos creyendo a Dios, pase lo que pase, pero nosotros nos frustramos porque ya oré una semana, oré un mes, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años y no puede ser. Le oré a Dios por un trabajo, me dio 1 semana y me echaron. Pero yo sigo creyendo Dios, yo sigo creyendo. Eso es fe. Porque a lo mejor uno ni siquiera oró y le dieron un trabajo y ya le pusieron al mes como gerente. Y a vos te echaron. Tener una fe diferente no sé no a lo que Dios quiere hacer contigo. No sé no a cómo Dios quiere trabajar contigo. No sabemos más qué Dios está queriendo formar en vos. Y ese mismo que en un mes lo ascendieron de gerente y a vos en un mes te terminaron echando. Dios es Dios. Y a lo mejor no es que vos tenés menos fe. A lo mejor tenés más fe. Pero según nuestra lógica, no andamos por vista. No andamos. Bueno, también. Bueno. No andamos por vista, no andamos por vista. Entonces ahora te van a juzgar. Y vos que orabas, y que vos que le creíste a Dios, mira, 1 mes duraste, ya te quedé sin trabajo otra vez. Sí, me quedé sin trabajo, pero me quedé sin fe. Amén. Entonces, ¿cómo medimos nuestra fe? ¿Cómo queremos a veces medir la fe de otro? Porque enseguida le vamos a decir, vos no creíste luego, ¿viste? Tu fe era fingida. Como siempre. No. Entonces cuando leemos este versículo que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido.
5.000 años todavía seguimos hablando de ellos. Y ellos hoy nos están mirando probablemente de arriba y dicen, nosotros creímos. Y a ver, ¿y vos? Creyeron sin ver muchas cosas que hoy nosotros ya estamos viendo. Imagínate cuando le dio a fe a Abraham, promesa a Abraham, voy a ser una nación grande. Hoy nosotros hablamos ya de Israel, Israel está, ¿verdad? ¿Es más fácil creer o no? Ah, Dios cumple, había sido. ¿Después de cuántos años? Abraham vio a Israel antes de morir. ¿Qué tenía Abraham cuando murió? Un hijo. ¿Murió? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a mirar. El verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No, pues Dios me tiene que dar explicaciones. ¿Por qué, Dios? Yo no entiendo. Yo te creo, pero yo creo, me tenés que mostrar un poquito los planos. A ver. ¿Abraham recibió el título de propiedad antes de morir? Nada. Lo único que compró en Siquén es la sosa cuando murió. Y donde después él fue enterrado. Y encima tuvo que comprar. Nosotros ya hablamos de Israel, hablamos de un montón de cosas. Para nosotros ya es más fácil, había sido Abraham leyó. Pero ahora tenemos que irnos en un ratito, en ese momento, cuando Dios le da la promesa. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber. ¿A dónde te está yendo? No sé, la verdad que ni idea tengo. ¿Y cómo entonces? Dios te va a explicar. No sé. No me da toda la información, pero le creo. ¿Verdad? Entonces, hablamos a veces de que la fe no tiene lógica para la gran mayoría. Y entonces a mí me hizo pensar, ¿por qué? Porque mucha gente con la misma fe ya tiene logros impresionantes en 1 o 2 años, en un ratito. Y vos hace años y seguís luchando y no es menos fe, simplemente Dios dice, no sé. Pero para la vista, vos no tenés fe. Y te van a decir inclusive que vos no tenés fe. Pero vamos a ver al final, no sé si en esta tierra, pero un día en la presencia de Dios, donde Dios es justo. No sé si vas a estar en la primera fila, en la segunda, no sé dónde, pero que Dios te diga, mira, por tu fe, todo esto ganaste. Y en el mundo viniste por andí. Bueno, si lo vinimos, así vamos a ir, ¿verdad? Pero según la vista, vos te fuiste derrotado. Según la vista. ¿Cuántos templos construiste antes de venir a mi presencia? Tenía 50 pastores bajo mi cobertura. ¿Dónde están esos pastores? 5 en el cielo y los demás. El Señor nos libre, ¿verdad? Porque según nosotros la fe, sí se tiene que ver y muchas veces se va a ver, pero muchas veces la misma fe y no se ve. Y ahí es donde verdaderamente la fe tiene que seguir firme. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en su propia tierra. Es una locura para la fe. Como extranjero en su propia tierra. Porque Dios le dijo, Dios le prometió, la tierra de Canaán es tuya, y encima le dijo, de tal a tal parte, de tal a tal parte, todo eso es tuyo. Pero le dijo, ¿cómo? Extranjero. No
En fe, porque la fe que es arrebato, tomo, piso, agarro, amarro, y todo eso es fe, ¿verdad? Por eso es que todo el mundo sale corriendo, hablan y vienen corriendo a veces. Yo no digo que no lo hagas, si el Espíritu Santo te mueve, es otra cosa. Pero si está hablando, entonces viene corriendo con un $100 acá, ¡pum! Yo sello esa palabra y la tomo con $100, ojalá. Vivió como extranjero en su propia tierra. Nunca le exigió a Dios título de propiedad. Ya quiero que te da mi nombre, porque ¿cómo yo sé? ¿Cómo? ¿Dónde está? Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Yo no sé si alguna vez le dijeron, papá, ¿y dónde está nuestra herencia? Y Dios me dijo, todo esto es nuestro, sí, pero no tenemos título. ¿Dónde están los papeles? No, Dios nos dijo que todo esto es nuestro. Y sí, pero Dios. Isaac recibió la misma herencia de fe, Jacob recibió la misma herencia de fe, y es asombroso, José recibió la misma herencia de fe. No solamente cuando estuvo en el pozo, cuando estuvo como esclavo, cuando estuvo preso, cuando estuvo como el segundo de Faraón, él seguía teniendo la misma fe, porque antes de morir él dejó un testamento. Y en ese testamento le dijo a la nación de Israel, escúchenme bien, acá me van a hacer un juramento. Cuando ustedes salgan de acá, no van a dejar mi hueso en este lugar. Van a llevar, porque yo voy a ser sepultado en esa tierra que yo ya sé que es nuestro, que Dios nos dio, que Dios nos prometió, y yo estoy seguro. Yo me muero en Egipto, pero mis huesos van a estar en Canaán, porque la fe ya lo había trasladado. El hueso quedó en Egipto, pero por un tiempo, aún su hueso fue llevado a Canaán. Eso es fe. Eso es fe. Dejar un testamento para infundir la fe en los que ya estaban ahí. Yo me voy a morir en Egipto. No voy a entrar literalmente así en Canaán, pero yo sigo creyendo. ¿Saben cuánto tiempo de José en Egipto? Más de 400 años. Y encima, me viene a la mente ahora, ¿verdad? Eso que durante 40 años tenían que andar transportando el hueso de José. Este tipo tuvo fe y mira ahora por los 40 años su hueso. Pero es fe, es fe. No importa dónde mueras, sino dónde vas a terminar. Entonces, cuando hoy pensamos en qué es fe y en qué no es fe, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque la misma fe hace que a veces veamos cosas extraordinarias, cosas tan gloriosas, cosas tremendas. Cuando a veces no vemos nada, pero la misma fe sigue obrando, sigue haciendo. Morando en tierra con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su fe no solamente se limitó a lo terrenal, la fe de ellos ya le estaba trasladando a una eternidad. ¿Jesús ya había venido? No. Ni idea tenía. Hoy nosotros podemos hablar. Dios nos ofrece vida eterna, Jesús murió, Jesús resucitó, pero ellos no veían nada. No había nada. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, porque Abraham tenía fe, y gracias a Dios que le dio una mujer de fe. Cuando se rió, ¿y quién no se va a reír? Si Dios a los 90 años dice que vas a ser mamá, ¿te vas a reír o no? Vale, no solamente vos, todo el mundo se va a reír. Ahora, no es solamente en tener o no tener hijos, sino que cuántas promesas que Dios probablemente te dijo, te habló, te mostró y todavía no llega,
y no sabemos cuándo va a llegar. Entonces la fe nos tiene que seguir manteniendo firme, convencido, con la misma seguridad, con la misma confianza. Dios es fiel, Él lo prometió. Y tengo tanta fe que aunque no lo vea en esta vida, no me interesa, entro al cielo habiéndole creído a Dios. Entro al cielo no quejándome ni dudando de Él. Entro al cielo. No lo recibí tal vez literalmente en la mano, pero llegué a la presencia de Dios creyendo como si ya lo hubiese recibido. ¿Cuál es más fe? Muchos van a dar gracias por lo que ya reciben, pero dar gracias por lo que no recibiste, eso es fe. Pero vamos a batallar. ¿Por qué? Porque en nuestra lógica humana ya nos metieron eso. Si vos le crees a Dios, tenés que recibir. No tenés que sufrir. Tenemos que ser todos millonarios. Todos tenemos que tener esto, tenemos que tener aquello. ¿Cómo si yo le estoy creyendo a Dios? Para eso ofrendo, para eso diezmo, para eso me voy a la iglesia. Yo le sirvo a Dios, yo estoy haciendo todo. ¿Cómo que Dios no me va a bendecir? ¿Luchamos con eso o no? Porque el evangelio que nos han vendido es como que Dios hace negocio. Vos yo aquí está así, a cambio. Entonces si yo dice no recibimos aparentemente nada, terminamos enojados, frustrados. ¿Cuántos cristianos ya enojados con Dios? Porque ¿creyeron a Dios? Sí, creyeron. Solamente que Dios dijo, no voy a hacer contigo así. ¿Y por qué con el otro? Y bueno, porque Dios es Dios. Cantamos que Él es el gran yo soy, que Él es el soberano, que Él es el que decide todas las cosas. Y entonces, ¿por qué vos le querés hacer decidir a Él? ¿Queremos o no? Queremos. Porque la misma fe que tal vez teníamos para esto, tenemos para esto, pero acá dio un resultado y acá no dio otro resultado. Me acuerdo cuando oramos por el papá de María Lilia. Creíamos que Dios podía levantarlo. Sí, creíamos. Pero no sabemos qué Dios quería. Y si el día de mañana, cuando María Lilia ora y resucita al muerto, muchos van a decir, ¿y por qué tu papá no se levantó? No sé. Tampoco no le iba a cuestionar a Dios. Nos duele, nos duele. Cuando partió la hermana de la pastora, oramos y teníamos la fe y creíamos que Dios puede levantarle. Y hoy nos preguntamos por qué le llegó. Y a lo mejor ella va a entrar con más fe que nosotros en el cielo. ¿Entienden? ¿Es fe o no es fe? No es que dudamos, solamente que muchas veces no sabemos cómo Dios va a hacer. A uno va a ser así y la misma fe va a ser así. No es que la fe sea diferente, sino el plan de Dios, la obra de Dios, diferente. Pero tenemos que seguir manteniéndonos firmes en la fe. Aunque no veamos, aunque no recibamos, aunque todavía no llegue, que no cambie nuestra fe. ¿Entienden? Porque si siempre le doy gracias a Dios, porque yo le oré y le creí y me dio, y si no me da, no miras tu fe por lo que otros están recibiendo, ni por lo que los otros están haciendo. Porque hay gente que va a entrar tal vez sin nada en el mundo, pero con una fe increíble en Dios. Otros van a ir a este mundo creyendo, wow, viste, yo era un hombre de fe, Dios me dio todo, recibí todo, pero casi vacío en el cielo. Porque yo creo que Dios a muchos le va a dar acá, porque si no le da, a lo mejor van a dejar de creer y se van a terminar perdiendo. Es un poco fuerte lo que les digo. Yo prefiero que Dios me dé porque realmente le creo y que en mi corazón siempre haya, Señor, reciba o no reciba, yo voy a seguir creyendo igual. ¿Eso es fe? Eso es fe. Entonces, lo que hoy nos están vendiendo es tan diferente porque crea una frustración, crea una obligación en Dios. Cuando miramos, dice,
La fe de Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Hoy se habla del libro de Enoc también, ¿no es cierto? De las profecías de Enoc. Buda menciona. No tenemos un libro acá en la Biblia, pero sabemos que escribió. Y dice que él ya vio el fin. Yo no sé si cuando Enoc llegó al cielo, le reclamó a Dios: Dios, ¿por qué no me dejaste escribir un libro? Hoy en día, entre los siervos de Dios, cuando vos llegas a un cierto nivel, ya tenés que tener mínimo por lo menos 2 o 3 libros escritos. A lo mejor ni vive la Biblia, pero no puede ser. Voy a estar en este nivel y no escribiste ni un libro. Por eso muchos tratan de escribir cualquier pavada, contarle: yo ya tengo un libro escrito. Sí, gloria a Dios, hay gente que Dios le llamó a eso y tal vez Dios le usa de esa manera y ya tienen cientos de libros escritos que han bendecido a muchos. Y si Dios algún día te da para que escribas un libro, gloria a Dios. Pero no quiere decir que vos tenés más fe que el que no escribió ningún libro. Pero acá está Enoc. Dice el verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio. Esta es la palabra poderosa. Que todos nos vayamos de este mundo con un testimonio dado por Dios. No lo que los hombres digan. Si dan un buen testimonio, gloria a Dios. No estamos diciendo también que tenga mal testimonio en el mundo. No. Tienen que concordar. Pero ¿qué es testimonio? Que Dios es testigo. Que así realmente es. Que Dios dé testimonio que lo que vos y yo estamos diciendo, estamos viviendo, es realmente así. Le pudo haber engañado a un montón de gente. Le pudo haber impresionado. Y algún día cuando vamos de este mundo te pueden hacer un velorio como el hombre más importante de Paraguay. Pero en el cielo entras como alguien que nadie te conoce. Que Dios dé testimonio de que realmente lo que decimos, lo que vivimos, lo que hablamos, lo que predicamos, lo que cantamos, lo que hicimos, sí, yo doy testimonio, es cierto. Eso es lo que vale. Que Dios dé testimonio de tu vida, de tu fe. Que Dios dé testimonio. Así que Enoc caminó, dice, con Dios. Y le llevó Dios. ¿A usted cree que ese caminar era fácil? Enoc caminó en unos tiempos más difíciles, donde el mundo se estaba corrompiendo. Así que si algún día cuando vos y yo nos vayamos a la presencia de Dios, que Dios dé testimonio: este hombre, esta mujer caminó conmigo en medio de la perversión, de la perversidad, en medio del pecado, de la inmundicia, en su trabajo, en el colegio, en la escuela, en la facultad, donde sea, él caminó conmigo. Dios da testimonio. ¿Se necesita fe para eso? Se necesita fe. ¿Cuánta iglesia hiciste? ¿Cuántas multitudes predicaste? No sé cuánto, pero con mi testimonio de fe le prediqué a un montón de gente. Porque mientras otro hacía esto, aquello, lo otro, yo decidí caminar creyéndole a Dios y caminé por fe y con fe. Y Dios va a dar testimonio. Entonces hay diferentes formas, diferentes maneras. Gente que hizo algo extraordinario que la gente vio. Y hay otra gente que dice: no tenemos ni idea qué hizo. No, caminó con Dios. ¿Usted cree que era fácil? Porque la decisión no fue, vamos a decir, que Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. Y ese tiene que ser tu decisión y mi decisión, el caminar con Dios. Hay tentación acá, tentación allá, hay oferta acá, oferta allá, va a haber miles de cosas hasta que te vayas a la presencia de Dios, pero tu fe te mantiene firme para seguir caminando con Dios. Muchas veces quisiste correr, desistir, abandonar, lo que sea, pero tu fe te mantuvo firme hasta el final. Mientras que muchos tiraron la toalla, mientras que muchos decidieron hacer de su vida lo que querían,
Mientras que muchos decidieron vivir como querían, vos decidiste caminar con Dios por fe. ¿Vale la pena? Es lo que vale. Entonces, ¿qué es fe para nosotros? Cuando dice que el justo por su fe vivirá. Cuando dice que por fe andamos y no por vista. Es mucho más allá. Cuando Pablo le habla a Timoteo de que no tengo una fe fingida. Entonces yo tengo que examinar. No voy a hablar más allá de lo que creo. Una cosa es profetizar. Una cosa es creer. Pero no vayamos a aparentar ni querer impresionarle a nadie. Porque lo importante es que Dios dé testimonio de tu fe. Eso es lo que necesitamos. Porque para muchos a lo mejor te vas a ir de esta vida. Habló tanto de fe, habló tanto de creerle a Dios. ¿Qué hizo? Para la vista, poco y nada. Pero para el cielo, cosas eternas. Entonces cuando miramos el libro de capítulo 11 de Hebreo, vos te vas a dar cuenta de que la gran mayoría de ellos conquistaron, hicieron, vivieron, pero gran parte de su vida no fue algo glorioso, no fue algo del cual a lo mejor todo el mundo estaba impresionado. Yo creo que a Abraham mismo, Sara cuántas veces le habrá dicho, y después la promesa. Ay no, vos caminás con Dios, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Mira cómo viven los demás. Lleno de fornicación, de adulterio. Ven aquello, no, yo camino con Dios. Camino en pureza, camino en santidad. Quiero agradarle a Él. Camino por fe. Tengo miles de ofertas del norte, del sur, del este, del oeste, pero yo decido caminar en fe porque quiero agradarle a Dios y que Dios dé testimonio. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste evangelista, apóstol, profeta? No. Simplemente caminé con Dios. Le fui fiel hasta el último día de mi vida. Dios da testimonio. No te frustres. No nos frustremos. Si otro está recibiendo, alegrate. No andamos por vista. Andamos por fe. Y la misma fe que a alguno le va a dar avión, a otro le va a dar bicicleta. La fe cambia, no cambia. Es el mismo Dios. Solamente que Dios sabe por qué. A lo mejor cada vez sabe que si a mí me dan avión, mañana me voy a caer. Entonces mejor no, te doy una bicicleta. Pero muchos miden la fe por lo que ven. ¿Qué dice? El verso 5, por la fe no, cuando fue transpuesto para no ver muerte. No fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y por qué? Porque sin fe es imposible. Y entonces yo mismo a veces me condeno a mí mismo. Yo no tengo la fe que otro tiene. Claro que tiene el mismo Señor, tiene la misma palabra. Solamente que no nos atrevemos a creer, a practicar la fe, a vivir por fe. Y cada cosa que hacemos, cada paso que damos, cada actitud que tenemos, debe ser practicado por fe. Porque tal vez no es para mover montañas de aquí para allá. Esta es solamente para saber que mañana Dios te va a dar provisión. Que mañana Dios va a suplir. Entonces vos vas a luchar hoy. Tengo mis últimos 10.000 guaraníes. ¿Tu fe va a ser probada? Va a ser probada. Y va a decir, Señor, con fe. Es mi última. Así como la viuda de allá que estaba, Señor, en Jerusalén. Como esa viuda tenía 2 monedas, hoy dice, en mi último 10.000 guaraníes, con fe, gloria a Dios, Él va a multiplicar. Bendición. Las puertas, la ventana de los cielos, así dice tu palabra. Y vos te vas enchufado con fe, ¿verdad? Y espera, seguramente mañana va a venir un asado. Mi vecino va a venir, mi pariente. Nada. Y después, ya enseguida, ya lo... Vaya, pero si no me interesa, yo hice por fe y sigo creyendo a Dios.
Hoy no hay nada, siguió la ladera vacía, yo le sigo creyendo a Dios, porque no ando por vista, ando por fe. Pero para la lógica del mundo, aún para el diablo, ¿qué es? Pusiste tu último 10.000 guaraníes, le creíste a Dios, viste, Dios no te respondió, viste. Y yo, última vez, no doy más. O la próxima decir, no, mejor doy 5 y guardo 5 por la duda. Ya no es fe. Ahora, una cosa es cuando el Espíritu Santo te impulsa, cuando sos movido por el Espíritu Santo. No haga por emoción. Comenzamos con 100, después con 50, después con 20, con 5, con 10. ¿Quién tiene 1000? Igual traiga los 1000. No. Eso es manipulación. Tenés que ser movido por fe. Y veas o no veas, seguí creyendo. Es fe. Porque no se está viendo en lo visible, los ojos naturales no lo están viendo, pero el cielo está viendo. Los ángeles están viendo, el Señor está viendo, el Señor está guardando, está acumulando, está atesorando. ¿Por qué? Porque ese paso de fe no se vio en el mundo visible natural, pero en el mundo espiritual está haciendo efecto y para la eternidad. Entonces, es fe. No se vio. Tal vez algún día se va a ver, no sé. Porque a lo mejor al otro que puso 5.000, se fue y mañana le traje un asado a su casa. Y vos decís, ¿viste? Yo encima di 10, la misma fe. No midamos por lo que vemos, ni por lo que Dios está haciendo, sino aprendamos a creerle a Dios y a ejercitar nuestra fe en lo que todavía no vemos y poner toda nuestra confianza. Dice el 7 para terminar, porque nos queda mucho, pero tal vez si el Señor permite el próximo domingo continuemos. Pero yo animo, lean en su casa, pero con convicción, y si leen 10 veces, 20 veces, lean. Dice el 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. No es algo que se puede ver, que tal vez que no se veían, cosas que todavía nadie había imaginado. Por eso la fe a veces rompe la lógica humana. La mayoría de las personas que crearon cosas saben que son hijos de Dios, o cristianos por lo menos en su fe, que hicieron cosas que tal vez nunca nadie hubiera imaginado, pero que hoy para nosotros es normal, tanto en lo natural y en lo espiritual. Y si Dios te desafía a hacer un trabajo que nunca nadie hizo, a poner una empresa que alguien tal vez nunca ni le interesó, alguien que dijo, no, eso es un fracaso, eso acá no funciona. Y vos decís, bueno, no sé, pero Dios me dice, yo le creo a Dios y es fe, ¿no? Entonces Dios es glorificado. No por vista, sino por fe. No por vista. Hoy en día cuando vas a construir algo tenés que traer que miren el terreno, que miren todo, que el geólogo y que esto, aquello, lo otro. Pero vos le crees a Dios y Dios me dijo, yo le creo a Dios, pero acá eso es imposible, sí, pero Dios me dijo, punto. Dice, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué? Cuando vos escuchás el nombre de Noé, ¿qué es lo primero que viene en tu cabeza? El arca. Que todos los animales entraron, que todos los animales, que de estas cosas. Pero cuando mencionan tu nombre, ¿con qué te relacionan? Allí nomás. Ese es un incrédulo. Fulano, ya cansé. Fulana, ya te chismosa.
¿Con qué relacionan tu nombre? ¿Con qué el día de mañana, cuando estemos todavía o no estemos, y se mencione tu nombre, con qué van a relacionar? Si tan solamente dijeran, ese hombre, esa mujer, fue de fe. ¿Querés algo más? Suficiente. La eternidad lo va a recordar. Entonces nosotros decimos, hoy Noé, ¿qué automáticamente viene? Arca, diluvio, animales. Pero cuando Dios le dijo a Noé, tenés que hacer un arca, arca, ¿qué eso es? Si le mandaba a hacer una canoa, allí pase. Entendamos, vayamos, vamos a hacer una para redondear, ¿está bien? 6.000 años atrás. Arca. ¿Y cuánto es? 2 por 2, no. 3 pisos. ¿Van a venir ángeles a ayudarme? No. Así que cuando Noé se fue para cortar el primer árbol, y Dios le dice, un arca. Ese arca, ¿cómo comenzó? Cortando un árbol. Lo que Dios quiere que vos y yo construyamos, nos va a mandar el arca, ¡pum! ¿Cómo comienza? Un árbol. Y vos decís, un árbol y un arca de 3 pisos. No había motosierra, no había ninguna maquinaria. Y Dios no le dijo, no te preocupes, Noé, yo voy a mandar ángeles que te ayuden. Pero hoy, vamos a, como digo, redondear nomás, 6.000 años después nosotros decimos Noé, arca. Un predicador, ¿de cuántos años? 120 años. Entonces yo pienso, ay Señor, perdóname. Yo hace 30, 35 estoy predicando y nadie se convierte. Más con los 4 animales. No. La fe es locura, ¿no? Ahora, nosotros hablamos de Noé, el arca y todo aquello, la gente está en el monte tal que se descubrió, que encontraron, ¿qué importa? Pero cuando se mencione tu nombre, qué bueno que es, que a eso le acompañe algo que tu fe lo está haciendo. Que tu fe haya impregnado con tu nombre. Abraham, puedo decir que es lo que primero que nos viene. El padre de la fe. La nación de Israel. Sí, pero espera 25 años para tener un hijo. Y después que nace, cuando tiene cierta edad, me dice Dios, ahora sacrificarlo. Nosotros ya hablamos de Moisés. Y que dividió el Mar Rojo. Pero vamos a ver, compartir el próximo domingo. Renunciar al palacio. Vivir como rey 40 años. Nosotros nos quejamos que hace 5 años no cayó mi colchón. Ay, que mi cintura, que mi espalda. Señor, hace calor, todo el mundo tiene aire llena de coite. Él vivió 40 años como rey. Y de un día para el otro al desierto en medio de ovejas. Pero no perdió la fe. Se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Entonces, ¿qué es fe para vos? ¿Qué es fe para mí? Oremos que el Espíritu Santo nos revele y nos haga entender
que esa misma fe, el mismo Dios, el mismo Señor, para algunos va a ser tal vez algo vistoso y glorioso, y para otros va a ser cárcel, va a ser azote, va a ser vituperio. Pero de igual manera, sea quien sea, cuando leas todo Hebreos 11 vas a mirar que ninguno de ellos fueron llamados ídolos. Queremos ser como Moisés porque abrió el mar rojo y porque se acabó la piedra, pero cuando te querían comer vivo, cuando te insultaban, hay que seguir manteniendo la fe. Hoy en día, ¿saben cuántos cristianos no están en la iglesia porque le miraron mal? Porque faltó 2 cultos y el pastor no le llamó luego, no le importa lo mi vida. Si no tenemos fe, no vamos a caminar con Dios. Y necesitamos fe principalmente para eso. No sé si habrá milagros, no sé si vas a dividir un río, si vas a detener el sol, si vas a construir un arca. No sé. Pero que no nos falte la fe para caminar con Dios. Vas a ser vituperado, garroteado, azotado, maltratado, pero que al final de tu carrera y mi carrera podamos decir: Dios, mantuve la fe. El apóstol Pablo dice eso: me está guardada la corona de justicia, pero he mantenido la fe. El resto es historia. El resto puede ser mucho, puede ser poco, puede ser nada, pero al fin y al cabo lo que nos va a hacer cosas duraderas y eternas es por medio de la fe. El resto porque trabajás, porque sos inteligente, porque sos capaz, porque podés, por muchas cosas. Pero las cosas eternas solamente las vamos a acumular con fe. Que Dios nos ayude. El domingo vamos a mirar algunos más porque es interesantísimo. Yo quiero la fe que hace milagros, la fe para multitudes, pero va a haber otro que, bueno, la verdad que da gusto seguir hablando de esto. Jeremías predicó 40 años. ¿Sabe cuánta gente se convirtió? Ninguno. A esa misma gente que le predicaban, ¿saben dónde la pusieron? En un pozo ciego. Jeremías no tenía fe. No, seguro tenía un pecado medio ocultito por ahí. 40 años predicó. Le tuvieron encadenado en la entrada del palacio del rey por años. Le daban pan, ¿cómo le llaman? Pan. No. Pan de... se me fue la palabra. Pero le daban un pedazo de pan por día y agua. ¿Dejó de predicar? No dejó de predicar. Pan de angustia. ¿Dejó de predicar? 40 años. Y esa fe es la que yo quiero. Para no cometer el pozo ciego ahora, pero la fe que aún así sigue predicando, la fe que aún así sigue creyendo, la fe que aunque al que vos le animás, la fe que aunque vos al que le predicás, que aunque por quien te de derramar lágrimas, te escupe, te condenó, te robó, te mintió, te estafó, te traicionó, pero vos seguís firme creyéndole a Dios. ¿Es fe? Es fe. No me congrego más, Dios, mi novia me dejó. Dios no me... ¿Sí? ¿Oraste por la voluntad de Dios, no? Oraste. No era tu voluntad, era la voluntad de Dios, pero oramos, no, Dios no hizo. Yo estaba seguro, convencido. ¿Sí? Por fe tengo que seguir firme. Por fe
tenemos que seguir creyendo, por fe tenemos que seguir confiando, aunque no lo veamos. Por fe andamos, no por vista. Amén. Vamos a inclinar un momentito nuestro rostro. Con razón Pablo dice que por fe, el justo por la fe vivirá. Algunos por la fe van a ser aplaudidos y otros por la misma fe van a ser azotados. Algunos por la fe van a tapar boca de leones y otros por la misma fe van a ser comidos por leones. No está la diferencia en lo que vemos, sino en lo que Dios hace. No sé qué camino tu fe te va a llevar. No sé cuál es el camino por el cual tu fe te va a hacer transitar. Pero pidámosle a Dios en esta mañana: Señor, cuando no entiendo, cuando no comprendo, cuando no sé. Como cuando con Abraham le preguntaron: ¿a dónde vas? No sé. Solamente Dios me dijo que salga, que deje mi parentela, que deje esto, que deje mi empresa, que deje esto, que deje lo otro. ¿Por qué? Porque Dios me dice que hay una tierra prometida para mí. Todos. Yo quiero que cierren sus ojos. Todos. No te distraigas. Un ratito. Vamos a orar. ¿Y cuántas veces nos quedamos y le pedimos a Dios: me tiene que responder, tiene que hacer? Pedirle perdón a Dios porque muchas veces me enojé cuando no hizo como quería, porque todavía no me respondió. Señor, la fe que de repente hace cosas extraordinarias y que se van a ver, y muchas cosas que no se van a ver, pero que en el cielo un día se va a ver. Yo quiero tu testimonio, Señor. El testimonio de Dios, no el de los hombres solamente, el testimonio de Dios. No hay grandes obras, no hay cosas llamativas, pero caminó toda su vida en fe. Y dejó una fe, un legado de fe no fingida. Padre, gracias en esta mañana. Yo te pido que me perdones, porque mi vista es mucho más fuerte que mi fe. Todavía miro los resultados. Y si los resultados salen como yo esperaba, como yo creía, pero Dios, yo quiero esa fe. De todo aquello que hemos leído y que están allí en tu palabra, la única cosa que va a durar y será perdurable por la eternidad, las cosas que logramos y alcanzamos a través de la fe, lo que hice y lo que gané con mi esfuerzo, con mi capacidad, con mi fuerza, con mi dinero, es basura y todo se quemará. Dios mío, si todavía tú no vienes, cuando partamos de esta tierra, que podamos dejar un legado y una herencia de fe no fingida. Porque a veces hasta oro pensando que creo, pero no creo. Dios, queremos ser una iglesia que aprende a creerte, que aprende a caminar en fe,
Cuando a Noé le mandaste a construir el arca, comenzó cortando un primer árbol. Y parecía tan lejano. 120 años trabajando y predicando, trabajando y predicando. Y no había una sola persona que le animaba. Todo era burla, risa. Quiero permanecer firme en mi fe, Señor, a pesar de. Pero cuando el diluvio vino, toda esa gente que se burlaba y se reía y lo menospreciaba, vinieron a pedir socorro, aunque ya fue tarde. Y estoy seguro que Noé se habrá desanimado, se habrá cansado, se habrá agotado, pero su fe lo mantuvo firme. Reconocemos, Señor, que muchas veces nos cansamos, muchas veces viene el desánimo, muchas veces hemos bajado los brazos. Y muchas veces como Jeremías tal vez dijimos: Dios, ya no quiero saber más nada. Este pueblo es rebelde, este pueblo es incrédulo, ellos no se van a convertir nunca. Pero mayor fue el fuego que había en su corazón. Y esa fe, Dios, es un testimonio para el que cree y también para el que no cree. Ayúdanos, oh Dios. Yo no quiero una fe fingida. No quiero una fe basada en promesas de hombres. No quiero una fe motivada por las emociones. No quiero una fe, Señor, que está motivada por circunstancias. Una fe genuina, firme sobre la roca. Gracias, Dios mío, en esta mañana te doy. Y que día a día tu Espíritu Santo pueda hacernos recordar: el justo vive por fe. Cuando creí que iba a recibir, cuando creí que Dios ya iba a hacer, pero no sucedió, pero sigo creyendo, porque lo que no es de fe es pecado. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya.